Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 1. Transmigré. Tokio, Distrito Shinjuku. 11 p.m. Al despertar de su sueño, Kenji abrió los ojos. Intentó frotarse las sienes palpitantes de forma instintiva, solo para darse cuenta de repente de que tenía los brazos atados detrás de su espalda a una silla con una cuerda áspera de cáñamo. En un instante, cualquier resto de sueño desapareció por completo. Kenji miró a su alrededor. Parecía ser el interior de un edificio abandonado. Las ventanas estaban completamente selladas con ladrillos y tablones de madera, y solo unas cuantas luces de construcción colgando del techo proyectaban una luz tenue y amarillenta enfermiza. El piso de concreto estaba cubierto de grietas que se cruzaban por todas partes, algunas lo suficientemente anchas como para meter un dedo. En el centro exacto del salón había una mesa de juego de fieltro verde rodeada de sillas. Unas 20 personas estaban sentadas en ellas. Sin excepción, tenían las manos atadas. ¿Qué diablos es este lugar? Kenji frunció los labios. Recordaba claramente que apenas la noche anterior, después de enviar sus currículos, había estado acostado en la cama leyendo el manga de Chainsaw Man antes de quedarse dormido. ¿Cómo había despertado en un agujero de mierda como este? ¿Un programa de bromas? ¿Secuestrado? ¿Qué demonios estaba pasando? Dejen irnos. Un quejido diminuto, tan débil como el zumbido de un mosquito, de repente llegó flotando desde su lado, interrumpiendo sus pensamientos. Se esforzó por girar la cabeza y miró hacia el origen. Era una joven acurrucada en su silla. Tenía rasgos delicados, cabello corto de color castaño oscuro sujeto hacia atrás con dos llamativos broches rojos, y dos pequeños lunares justo debajo de su ojo izquierdo. La mirada de Kenji se clavó en la chica, sus pupilas se dilataron sin que él lo notara. La reconoció. Ya fuera su apariencia, su porte o esa expresión completamente aterrorizada y cobarde, se parecía exactamente a Koben Higashiyama del manga de Chainsaw Man. ¿Sería posible que había transmigrado? No, eso es demasiado ridículo, ¿verdad? No es que no existan personas que se parezcan a personajes de anime en la realidad, tal vez solo es cosplay. Kenji negó con la cabeza, su racionalidad reprimió de inmediato y con fuerza el absurdo pensamiento. En lugar de creer que había transmigrado mientras dormía, prefería mucho más creer que esta chica era solo alguna otaku preparándose para una convención de anime. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, las pesadas puertas de hierro de la parte frontal se abrieron de golpe. Más de una docena de hombres fornidos de mangas cortas entraron primero. Una vez que tomaron sus posiciones, empujaron una silla de ruedas al interior. Sentado en la silla de ruedas había un joven de solo un ojo. Todo su cuerpo, incluido su rostro, estaba cubierto de extensas cicatrices de quemaduras. Su brazo derecho faltaba por completo desde el hombro hacia abajo, y ambas piernas estaban tan delgadas y marchitas como ramas secas. El traje que vestía le colgaba de forma tan cómica como si estuviera puesto sobre un perchero. Pero la cosa que estaba de pie detrás de él hizo que el corazón de Kenji saltara hasta su garganta. Era un monstruo que jamás podría existir en la realidad. Su cabeza era un dado que giraba lentamente, conectado a un torso de cristal transparente lleno hasta el tope de dedos humanos, dientes y ojos densamente apretados. Un demonio.
No era una broma, no era cosplay, no era nada que su sentido común pudiera explicar. Ese sentido grotesco de realidad, acompañado de su aura opresiva asfixiante, acabó de forma irrefutable con cualquier otra posibilidad excepto una: la transmigración. Koben Higashiyama era real. El demonio era real. Había transmigrado de verdad al mundo de Chainsaw Man. Todo lo que sabía de Chainsaw Man inundó de inmediato la mente de Kenji. Todos los poderes sobrenaturales se originaban de los demonios. Eran entidades nacidas de los miedos humanos, que poseían todo tipo de habilidades extrañas, y los humanos podían hacer un contrato con ellos pagando un precio. Por ejemplo, el demonio de las armas nacido del miedo a las armas, el demonio de la oscuridad nacido del miedo a la oscuridad, el demonio de la guerra nacido del miedo a la guerra. ¿Pero qué clase de demonio era este? Justo cuando Kenji intentaba averiguarlo, el hombre en la silla de ruedas habló. Buenas noches, todos. Su voz no era alta, pero cargaba con un peso sólido. Mirando a los rehenes, el hombre en la silla de ruedas continuó. Permítanme presentarme. Mi nombre es Yume no Aruba, y soy novelista. Dejen que aclare una cosa. No los traje a todos aquí para representar algún escenario de Cube. Simplemente quería invitarlos a participar en una apuesta. Es probable que ninguno de ustedes sentados aquí se conozca, pero todos comparten algo en común. Son deudores completamente arruinados. Una conmoción recorrió a la multitud, el horror y la desesperación aflorando en muchos rostros. Yume no golpeteó el apoyabrazos de su silla de ruedas con su mano izquierda restante. No hay necesidad de tener miedo. Ya gasté el dinero para comprar todas sus deudas. Lo que significa que, a partir de este momento, soy su único y legal acreedor. ¿Qué diablos quieres? Rugió un hombre de mediana edad con una camiseta de tirantes sucia. No tengo dinero, lo único que tengo es mi vida. ¿De qué me sirve tu vida sin valor? Yume no se rió entre dientes. Lo que quiero son sus cuerpos. Señaló su brazo amputado. Este cuerpo mío está roto, y necesita algunas piezas originales para remendarlo. Afortunadamente, tengo un contrato con el demonio de las apuestas. Puede intercambiar cualquier cosa de valor equivalente a través de una apuesta perfectamente justa. ¿Cómo demonios es esto justo? Gritó un hombre de corte militar, las venas hinchándose en su cuello. Me metieron en una bolsa negra y me arrastraron de la calle. Si tienes agallas, desátame y luchemos. Eso es lo que se llama justo. Otra voz débil siguió de inmediato. Dejen irnos. El rostro de Koben Higashiyama estaba blanco como una hoja de papel. Temblando violentamente, gritó con una valentía falsa que estaba a punto de quebrarse en sollozos. Soy una cazadora de demonios de la División Especial de Exterminio de Demonios de la Seguridad Pública, si no nos deja ir, Seguridad Pública vendrá por usted. ¡Pum! El disparo retumbó, silenciando abruptamente los gritos y súplicas. El hombre de corte militar miró hacia abajo incrédulo mientras un agujero oscuro y sangriento se expandía rápidamente por su pecho. Abrió la boca para hablar, pero entonces él y su silla se estrellaron pesadamente contra el suelo. Suspiró. Yume no suspiró. Detrás de él, la pistola en la mano de su matón aún humeaba. Negó con la cabeza, luciendo ligeramente decepcionado. Como novelista, la violencia es la herramienta narrativa más vulgar. Realmente detesto usarla. Pero cada historia necesita una crisis al principio, y el primer acto de cada crisis necesita un cadáver para decirle a la audiencia, esto no es un juego de niños. Diciendo eso, movió el dedo, señalando al matón para que apuntara con el arma hacia Koben Higashiyama. Una cazadora de la División Especial de Exterminio de Demonios de la Seguridad Pública. No sería tan estúpido como para tocar a funcionarios del gobierno. Pero apenas acabas de enviar tu solicitud a Seguridad Pública. Ni siquiera has pasado la entrevista, ¿verdad? Mirando fijamente el oscuro cañón del arma, su patético trozo de camuflaje perforado, Koben soltó un chillido miserable como un gato al que le pisan la cola. Se encogió en su silla, lágrimas corriendo por su rostro sin ningún respeto por su imagen, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Lo siento. No quise mentirle. No quiero morir todavía. ¡Guau! ¡Sálvame! Observando su exhibición cómica, Yume no lo encontró bastante aburrido y le señaló al matón que bajara el arma. En ese momento, su mirada de repente aterrizó en Kenji. Este joven de cabello negro y ojos negros, con una apariencia apacible, estaba sentado allí en silencio. Exudaba una calma extraña que estaba completamente fuera de lugar en esa habitación, haciéndolo tan llamativo que Yume no lo notó a primera vista. Yume no frunció el ceño y preguntó. ¿Cuál es tu nombre? No creo que estés en la lista. ¿Cuánto dinero debes?
Mi nombre es Kenji, respondió Kenji con calma. No debo ningún dinero, y no tengo idea de por qué estoy aquí. Yume no se detuvo por un momento, luego giró para mirar al matón detrás de él. El matón se rascó la cabeza calva con torpeza. Jefe, este chico justo estaba desmayado a la entrada del callejón. Vi que tenía todos sus miembros intactos y no se veía tan mal, así que simplemente lo metí como un pequeño extra. Da igual. Yume no movió la mano con desdén. Ya que ya estás aquí, bien podrías unirte a la diversión, Bonus-kun. Capítulo 2. Koben Higashiyama, maldita seas. Tokio, Distrito Shinjuku. 11 p.m. Las reglas son las siguientes. El demonio de las apuestas habló con una voz apagada y ronca. Los huesos y ojos dentro de su torso transparente se sacudieron violentamente antes de escupir un solo dado y un cubilete sobre la mesa. Yume no los recogió y le señaló a sus matones que desataran las cuerdas. Una vez que los matones obedecieron, retrocedieron al perímetro, sus armas aún apuntadas estrictamente a la multitud. No había duda al respecto. Si alguien intentaba algo gracioso, el hombre de corte militar era su ejemplo principal. Bajo esta atmósfera asfixiante, nadie en la habitación se atrevió a mover un músculo. No fue hasta que Yume no se impacientó esperando que finalmente habló para tentarlos. No hay necesidad de estar tan aterrados. Crean o no, bajo los ojos vigilantes del demonio de las apuestas, este juego es absolutamente justo. Tomó la iniciativa, dejando caer el dado en el cubilete y dándole una fuerte sacudida. Levantó el cubilete. Era un 4. Este no es un callejón sin salida para todos ustedes, dijo Yumeno, recostándose en su silla de ruedas. Una vez que use sus cuerpos para reconstruir mi marco roto, algunos afortunados podrían salir de aquí enteros. En cuanto a sus prestamistas por ahí, ya limpié sus deudas. Para todos ustedes, ¿no es esta una oportunidad de renacimiento? Después de unos segundos de silencio sepulcral, alguien finalmente cedió. Un hombre sin hogar se abalanzó sobre la mesa y agarró el cubilete. Apostaré. Apostaré, mierda. Temblando, agarró el dado, apretó los ojos con fuerza y lo lanzó. El dado rodó y se detuvo. Era un 3. Ah, ah. En el momento en que el número se definió, el hombre sin hogar soltó un grito desgarrador. Su brazo derecho parecía como si estuviera siendo chamuscado por una llama invisible. Desde la piel hasta la carne y el hueso, su brazo simplemente desapareció. A. En marcado contraste, Yumeno, sentado en su silla de ruedas, dejó escapar un gemido de puro placer. Bajo las miradas horrorizadas de todos los presentes, hueso, venas y músculo comenzaron a tejerse como alguna grotesca enredadera dentro de la manga derecha vacía de Yumeno. En solo unos segundos, un brazo derecho completamente intacto brotó de su hombro. Perfecto. Yumeno flexionó sus dedos recién formados en una intoxicación absoluta, sus ojos ardiendo con fanatismo. Estoy vivo otra vez. Finalmente puedo serializar mi nueva novela. Pero justo en medio de su emoción, ocurrió una anomalía repentina. El hombre sin hogar, que había estado rodando por el suelo aullando de agonía apenas un segundo antes, detuvo sus gritos abruptamente. Su cabeza, como si fuera cercenada por alguna fuerza invisible, se desprendió directamente de su cuello y rodó por el suelo. La sangre brotó de su muñón como una fuente. Esta escena horripilante llevó a la multitud al límite. Está muerto. Lo mató. Mentiste. Dijiste que solo tomarías nuestros cuerpos. No juego. Quiero salir. Déjame salir de aquí. Varias personas corrieron frenéticamente hacia las puertas de hierro. Los matones levantaron sus armas y les dispararon sistemáticamente en las piernas, uno por uno. Luego arrastraron a las víctimas gritando de vuelta a sus asientos, golpeando con fuerza a los rebeldes en la cabeza con las culatas de sus rifles. Por favor, no, abandonen el casino a mitad del juego, o la apuesta será anulada, les recordó el demonio de las apuestas con pereza. Justo como dijo. Si todos huyen, ¿con quién se supone que apueste? El demonio de las apuestas solo puede dejarme ganar una parte del cuerpo a la vez, añadió Yumeno. Miró el cadáver decapitado, aparentemente sumido en sus pensamientos. Pero rápidamente salió de su ensimismamiento y los apremió. Te toca a ti, Koben Higashiyama. Algo va mal. Ignorando el apremio de Yumeno, Kenji miró fijamente el cadáver sin cabeza. Al mismo tiempo, la información de Chainsaw Man afloró en su mente. Los demonios nacen de los miedos humanos. Cuanto más universalmente temido es un concepto, más poderoso se vuelve el demonio nacido de él.
Y las habilidades de un demonio están inevitablemente ligadas a su esencia central. Por ejemplo, el demonio de la guerra, nacido del miedo a la guerra, puede convertir cualquier cosa en armas irrazonables y se ubica entre los demonios de primer nivel en la historia original. Por el otro lado, algo como el demonio del tomate probablemente solo asuste a niños que odian comer tomates. Su poder es tan débil que básicamente es una mascota. Pero este demonio de las apuestas justo frente a él. Tal vez algunas personas genuinamente temen a las apuestas, pero en la mente de Kenji, el juego no es un miedo humano generalizado y primario. Además, este demonio ni siquiera reaccionó ante la gente que huía a mitad del juego. Solo soltó algunas tonterías, y la justicia del juego tuvo que ser impuesta por matones con armas. Era demasiado incompetente. ¿Y esta decapitación extraña e irrazonable? No parecía en absoluto algo que un demonio de bajo nivel como este pudiera lograr. ¿Podría ser que la decapitación no era el poder del demonio de las apuestas en absoluto? Había un segundo demonio en la habitación. Justo entonces, una voz aguda atravesó el aire, destrozando el hilo de pensamientos de Kenji. Ese chico aún no ha lanzado. ¿Por qué lo saltas para llegar a mí? No es justo. La habitación entera quedó en silencio sepulcral por un segundo. Los ojos de todos giraron para clavarse en Kenji. Kenji miró en silencio hacia la fuente de la voz, Koben Higashiyama. En el momento en que sus ojos se encontraron, Koben retrocedió como si la hubieran electrocutado, sus manos retorciendo el borde de su camisa en nudos. Koben estaba sentada a 2 espacios de él. Entre ellos estaba el tipo de corte militar que mataron al principio, y el hombre sin hogar. Si el juego comenzaba desde el hombre sin hogar y avanzaba en sentido horario, Koben era efectivamente la siguiente. Pero si iba en sentido antihorario, él era el siguiente. Koben Higashiyama, maldita seas. Kenji finalmente recordó. Esta era exactamente el tipo de persona que traicionaría a sus compañeros sin pensarlo 2 veces solo para salvar su propio pellejo. Este escenario específico ocurrió en el manga original. Cuando lo leyó en ese entonces, había sonreído con complicidad ante sus reacciones patéticas y lindas. Pero ahora, viviéndolo en realidad, siendo el sacrificado, no podría forzar una sonrisa aunque su vida dependiera de ello. Yume no miró a Kenji con vivo interés, luego a la encogida y temblorosa Koben, y no pudo evitar sonreír. La estudiante Higashiyama es muy proactiva, ayudando al maestro a mantener la disciplina del salón. Con lágrimas corriendo por su rostro por el puro terror, Koben asintió frenéticamente. ¿Ese sí? ¿Sí? Soy una buena estudiante. Soy muy cooperativa. Así que, señor Bonus. Yume no empujó el cubilete hacia Kenji. ¿Te gustaría experimentarlo por ti mismo? Kenji miró hacia abajo al cubilete frente a él. El salón quedó en silencio por 2 segundos. Entonces, escuchó una disculpa débil y patética. Lo siento. Solo quiero vivir, waa. Era Koben otra vez. Enterró su rostro en sus rodillas, su voz apagada, sin atreverse siquiera a mirarlo. Kenji respiró hondo. No perdió tiempo agonizando al respecto. Simplemente se levantó, agarró el dado y dijo fríamente. Puedo entender tu deseo de sobrevivir como un ser humano normal. ¿Eh? Koben levantó la cabeza con cautela, espiándolo a través del hueco entre sus rodillas, solo para encontrarse con la mirada completamente desprovista de emoción de Kenji. Pero, entendimiento aparte, ¿qué te dio derecho a arrojarme a los lobos? ¿Porque parezco un blanco fácil? Recuerda esto, Koben Higashiyama. Te prometo, si ambos logramos salir de este edificio con vida, me debes una vida. Definitivamente no voy a dejar pasar esto. Ignorando la reacción de Koben, Kenji levantó el cubilete. Podía sentir claramente sus propias manos temblando. Frente a la amenaza de muerte, todas las cosas que alguna vez sintió como el fin del mundo comenzaron a pasar por su mente como una bobina cinematográfica. Luchando con sus estudios, siendo rechazado en entrevistas, enviando currículos solo para que desaparecieran en el vacío. Viéndolo ahora, todo eso era basura absoluta. Una irresistible urgencia de regresar inundó su mente. Volver a ese mundo de mierda lleno de tráfico, horas extras y caseros acosándolo por el alquiler. Incluso si no lograba absolutamente nada, era 10.000 veces mejor que apostar su vida en un lanzamiento de dados en este agujero infernal. El dado sonó entrechocando dentro del cubilete. Kenji podía sentir agudamente las vibraciones a través de sus yemas. Pero para volver, primero tenía que salir vivo, forzado a transmigrar, y arrojado a una apuesta mortal que desafiaba la lógica con un lunático desde el inicio. Kenji sintió una sensación extraña.
Justo ahora, era como si estuviera conduciendo una motocicleta sin frenos, lanzándose por una pendiente cuesta abajo vacía. Salirse del camino significaba muerte. Saltar a mitad del viaje significaba muerte. Como sea. Ya que de cualquier forma era muerte, ¿por qué no acelerar a fondo y cargar hacia adelante con todo lo que tenía? Tal vez el destino está de mi lado. Empujado al límite, la adrenalina creciente alimentó una furia feroz y rebelde en el pecho de Kenji. Agarró el cubilete, lo levantó alto en el aire y lo estrelló contra la mesa de juego con un estruendo enorme. En el momento en que levantó el cubilete, ni siquiera se molestó en mirar el número dentro. Simplemente clavó sus ojos directamente en Yumeno. Sin embargo, la expresión de conmoción que había imaginado no apareció. La expresión de Yumeno no cambió en absoluto. En cambio, las comisuras de su boca se retorcieron hacia arriba en una sonrisa burlona e involuntaria. El silencio envolvió el salón. El corazón de Kenji se le saltó un latido. Se lanzó hacia adelante, inclinándose sobre la mesa de juego. El número que le devolvió la mirada anunció su destino final. 1. Así que, el cielo realmente quiere que muera. Capítulo 3. El demonio de la línea de ejecución. Tokio, Distrito Shinjuku. 11 p.m. UK. Sin darle oportunidad de hablar, Kenji se desplomó en el suelo, un gemido ahogado atrapado en su garganta. La visión de su ojo izquierdo primero se convirtió en un resplandor blanco cegador, seguido de un dolor abrasador y agonizante irradiando desde el interior del globo ocular hasta toda su cabeza, haciendo que lágrimas de sangre corrieran por su rostro. Luego llegó la oscuridad absoluta. Su ojo izquierdo había desaparecido. Correspondientemente, un ojo completamente nuevo brotó dentro de la cuenca previamente vacía de Yumeno. ¡Magnífico! Yumeno soltó una carcajada gozosa. Mirando a Kenji con su ojo recién nacido, elogió. El llamado mundo, ¿no eres acaso tú? Solía burlarme de esta cita. Pero viéndolo ahora, el perpetrador observando el mundo a través del ojo de la víctima, no hay nada más hermoso que esto. Osamu Dazai, tenías razón desde el principio. Cubriéndose el rostro, los hombros de Kobeni se sacudieron violentamente. Solo se atrevió a observar esta escena a través de los huecos entre sus dedos. Quería decir algo, pero un terror abrumador le agarró la garganta como una mano gigante, impidiéndole emitir un solo sonido. Y sabía que, si se le daba la oportunidad de elegir de nuevo, tomaría exactamente la misma decisión. Había sido cobarde desde pequeña. Temía a la oscuridad, temía a los fantasmas, temía a las agujas, temía a los exámenes, temía hablar con extraños, temía que el maestro la llamara, temía a todo en el mundo que valiera la pena temer, y temía a todo lo que no valiera la pena temer. Sé que esto es despreciable. Realmente soy escoria. Pero realmente solo quiero vivir. Incluso si es solo por un segundo más. Kobeni se culpó en su interior. Si fuera posible, ella tampoco quería lastimar a nadie. Este pensamiento roía su piedad restante como una serpiente venenosa, haciéndola sentir náuseas por su propio sentido barato de bondad. El salón cayó en un silencio mortal. Todos miraban a Kenji, esperando que esa fuerza invisible lo decapitara. Pero, pasó un segundo. 2 segundos. 5 segundos. Aparte de la respiración agitada de Kenji, no pasó nada. Su cabeza seguía perfectamente intacta sobre su cuello. Esto. Kenji se tocó la cabeza, murmurando involuntariamente. Sigo vivo. La risa de Yume no se detuvo abruptamente. Se inclinó hacia adelante para mirar a Kenji. ¿No decapitado? En este escenario de muerte segura, alguien realmente sobrevivió. Después de un breve momento de conmoción, Yume no tembló de emoción. Golpeó su mano contra el apoyabrazos de la silla de ruedas, su rostro cubierto de cicatrices de quemaduras, rebosando un fanatismo semejante al de un refugiado del desierto que finalmente encuentra un oasis. Les gritó a sus matones. Rápido. Átenlo de nuevo. No le hagan daño. Pero en esos pocos segundos en que todos estaban aturdidos, Kenji, con la cabeza gacha, tenía su cerebro funcionando a velocidad de rayo. Sobrevivir solo podía probar una cosa tal como había deducido antes, la entidad que reclamaba las vidas de los perdedores no era algún demonio de las apuestas incompetente de bajo nivel. Definitivamente había un segundo demonio en este edificio. ¿Pero dónde estaba este demonio misterioso? ¿Por qué no mostraba su verdadera forma? ¿Y por qué solo observaba fríamente esta apuesta como un fantasma? ¿Podría ser, que estaba en un sueño profundo? Para sobrevivir, esta era su única oportunidad de contraatacar.
Kenji apretó los dientes, recordando una vez más la información del universo de Chainsaw Man. La sangre humana es la fuente del poder de un demonio. Ya que la sangre puede sanar el cuerpo de un demonio, sin duda puede despertar a uno dormido. El ojo derecho de Kenji miró las grietas sin fondo del piso de concreto. Había notado estas fisuras extrañas desde que comenzó la apuesta. Viendo a los matones acercarse, la situación urgente no dejaba margen para la duda. Solo tengo que apostar por esto. Antes de que los matones pudieran acercarse, Kenji rodó violentamente y estrelló su mano contra un trozo afilado y roto de concreto en el piso. El cemento irregular le cortó la muñeca, y la sangre goteó por su brazo, filtrándose en las grietas del suelo. En un instante, las tenues luces de construcción colgando del techo parpadearon violentamente. Inmediatamente después, un aura opresiva 100 veces más pesada que antes, un aura que se sentía como si fuera a aplastar sus órganos internos, envolvió todo el salón. Una voz ronca y desprovista de emoción resonó directamente en las mentes de todos. Interesante. ¿Quién me llama? El cambio repentino hizo que los matones se miraran entre sí consternados, deteniéndose en seco. Después de un breve desconcierto, una alegría incontrolable estalló en el rostro de Yumeno. Ignorando completamente a Kenji en el suelo, le gritó al techo vacío: «Soy yo. Yo lo hice. Esta apuesta fue organizada específicamente para despertarte. Te he esperado por mucho tiempo. Forma un contrato conmigo». La voz hizo una pausa leve, luego resonó en sus mentes de nuevo, cargando una indiferencia condescendiente. «Entonces dime, ¿quién soy? ¿Tu nombre?» El ojo de Yumeno se contrajo. Después de un breve momento de reflexión, respondió con confianza. «Lo que te activa no es la muerte, sino las reglas. Al igual que esta apuesta que estoy organizando, quienes rompen las reglas mueren. Por lo tanto, eres el demonio de la regla». Un silencio asfixiante cayó sobre el salón. Sin reacción. Esa entidad misteriosa ni siquiera se molestó en dedicarle un solo rastro de burla. Aprovechando este silencio mortal, el cerebro de Kenji siguió funcionando a plena capacidad. Porque sabía que esta era su única oportunidad de romper el estancamiento. Desde su punto de vista, la respuesta de Yumeno no era del todo incorrecta, pero erró el punto central. Erró la única anomalía en esta apuesta. El hombre sin hogar murió, pero él sobrevivió. Era diferente de ellos, pero ¿cuál era la causa raíz de esta anomalía? Deuda. Kenji llegó a la respuesta casi instantáneamente. Yumeno había comprado todas las deudas de todos. Los apostadores ya no tenían absolutamente nada. A los ojos de su acreedor, Yumeno, su único valor restante eran sus cuerpos. Una vez que perdían sus cuerpos, eso equivalía a perder su activo final, bancarrota total. Kenji era el único forastero en este grupo sin deudas, por eso no activó la condición de muerte. Frente a esta situación, Kenji recordó una teoría que había aprendido antes de transmigrar. La teoría de la línea de ejecución. Una línea de eliminación invisible. Los individuos que caen por debajo de esta línea son purgados despiadadamente por el sistema. Antes de ser purgados, el individuo ni siquiera puede percibir la existencia de la línea. Y el detonante de esto es la bancarrota. Te equivocas, novelista, que te las das de listo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una voz débil por el dolor pero notablemente firme resonó lentamente en el salón. Kenji luchó por levantar la cabeza, mirando las grietas en el piso. Para alguien que no tiene nada, lo más aterrador no es alguna regla intangible. Es la liquidación forzada e implacable después de caer por debajo de cierta línea de base invisible. Por lo tanto, tu nombre debería ser el demonio de la línea de ejecución. El tiempo pareció congelarse en este momento. Unos segundos después, la voz resonó en las mentes de todos de nuevo. Pero esta vez, no ignoró a Kenji. Un rastro de elegante diversión se filtró en su tono previamente desprovisto de emoción. Tú también estás equivocado. El corazón de Kenji se estrujó, pero pronto, la voz habló de nuevo. Sin embargo, tu respuesta me agrada sorprendentemente. En este mundo absurdo donde las reglas hace tiempo que desaparecieron, los débiles mediocres solo suplican salvación. Los desprecio. Desprecio a esta basura que solo reza por la protección de la suerte en su desesperación. Pero tú eres diferente, ser capaz de despertarme y pronunciar este nombre demuestra al menos que eres fundamentalmente diferente de ellos. No solo tu intelecto, sino esta audacia, estos no pertenecen a los débiles. Solo los pocos raros como tú, que se atreven a trepar hacia arriba sobre cadáveres, son dignos de mi favor. ¿Línea de ejecución? Interesante. Si este nombre es un regalo, entonces se ajusta perfectamente a mis gustos.
El éxtasis en el rostro de Yume se congeló, un destello de incredulidad absoluta cruzando su ojo. Este shock, como un veneno fermentando, se retorció instantáneamente en una rabia profundamente humillante. Usarlos para sanar su cuerpo mientras simultáneamente ofrecía sus muertes para divertir a este demonio misterioso y forjar un contrato por su poder. Esta era la trama que había orquestado cuidadosamente. Y ahora, el protagonismo había sido robado por algún lector cualquiera arrastrado como relleno. Este tipo incluso había pisoteado su cabeza para refutar con desprecio su deducción, haciéndolo lucir tan incompetente como un payaso. ¿Cómo podría soportar esto? Te dije que hablaras. La fachada educada de Yume se rasgó mientras gritaba histéricamente a sus matones. Rompan cada uno de los dientes de su boca. Al escuchar la orden de su jefe, varios matones calvos se acercaron a Kenji sin dudar. Sin embargo, justo en este momento, cada persona en la habitación sintió una sensación indescriptible de desapego. Era como si un segundo de realidad fuera estirado a la fuerza en un largo y agonizante siglo por algún poder incomprensible. Las mentes de todos se quedaron en blanco por una fracción de segundo. No tenían idea de qué cambió durante ese segundo infinitamente estirado. Solo sabían que cuando el flujo de la realidad se reanudó, Kenji estaba de pie. Lo que entumeció el cuero cabelludo de todos fue que un globo ocular extraño y completamente blanco había crecido silenciosamente en la cuenca que Yume le acababa de arrancar. Los apostadores circundantes abrieron los ojos desesperadamente, cubriéndose la boca, sus cerebros incapaces de procesar la escena que desafiaba la lógica desarrollándose ante ellos. Kobeni observó a Kenji. Por alguna razón, notó que este hombre, que había estado sereno y calmado apenas un momento antes, ahora exudaba un aura completamente diferente. A pesar de su estado patético, su presencia había sufrido una transformación devastadora. Era como si algo hubiera sido cercenado. La cobardía y el pánico pertenecientes a un simple humano habían desaparecido de él. Reemplazándolas estaba una compostura abrumadora e indescriptible. Kenji ignoró las miradas horrorizadas. Simplemente crujió su cuello con despreocupación y estiró su cuerpo rígido. El ojo recién crecido se movió rápidamente, finalmente fijándose en el grupo de matones calvos. Ahora que lo pienso, ustedes son contratados por este lunático, ¿verdad? Kenji habló lenta y suavemente. En este salón impregnado de sangre, su voz en realidad cargaba con un toque de elegante ocio. Luego, desplazando su mirada hacia Yume en la silla de ruedas, curvó sus labios en una sonrisa burlona. Novelista, ya que tienes dinero para comprar las deudas de tanta gente, ¿cómo es que ni siquiera puedes permitirte proporcionarles a tus empleados un atuendo decente? ¿Haces que se vistan así para arriesgar sus vidas por ti? Deberías saber, carecer de atuendo decente mientras se trabaja puede llevar a accidentes fatales. Los matones lo miraron con recelo, sus manos descansando sobre sus armas, incapaces de comprender qué intentaba hacer este hombre. Solo Yume palideció, sintiendo un temor inexplicable expandiéndose por su interior, e inmediatamente gritó: «¡Háganlo! ¡Mátenlo ahora!». Los matones no dudaron más, desenfundando sus armas de inmediato para disparar. Pero antes del sonido de jalar gatillos, hubo un sonido extremadamente débil. Bajo las miradas aterrorizadas de todos, una línea roja, más delgada que un cabello, apareció a través de los cuellos de todos los matones. Como bloques de construcción derribados, sus cabezas se deslizaron lentamente de sus cuellos a lo largo de esa línea roja, estrellándose pesadamente contra el suelo. En un instante, la sangre explotó hacia afuera como fuentes, pintando todo el salón de rojo. Capítulo 4. Ve a hacer juegos eróticos en tu próxima vida. Tumb. Sin ninguna advertencia, más de una docena de cuerpos sin cabeza se desplomaron en el agrietado piso de concreto uno tras otro. La sangre brotó de los cortes limpios como mangueras de agua a alta presión. Pisando el charco pegajoso de sangre, Kenji se sacudió casualmente el borde de su camisa. Luego, pasó su ojo izquierdo completamente blanco y extraño sobre los cadáveres esparcidos por el piso. Lo dije hace un momento. Kenji habló suavemente, su tono entrelazado con una compostura tranquila. Carecer de atuendo decente mientras se trabaja puede llevar a accidentes fatales. El salón estaba tan quieto que solo se escuchaba el sonido siseante de la sangre brotando, junto con las arcadas suprimidas de Kobeni Higashiyama, que se escondía debajo de la mesa de juego en la esquina, cubriéndose la boca. Todos los presentes, en el momento en que la mirada de Kenji barrió sobre ellos, desviaron los ojos como si fueran electrocutados, sus cuerpos temblando violentamente como hojas en una tormenta. No había duda al respecto.
En esta habitación cargada con el hedor de la sangre, aunque Kenji estaba completamente desarmado, ya se había convertido en quien tenía el control absoluto sobre la vida y la muerte de todos. En este momento, Kenji se giró y fijó su mirada en Yumeno en la silla de ruedas. El novelista, que había estado actuando con tanta altivez apenas unos momentos antes, ahora miraba a Kenji con los ojos desorbitados, luciendo como un pez muerto lanzado a la orilla, completamente incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo debería decir esto? Kenji lo miró, una sonrisa agradable extendiéndose por su rostro, su burla totalmente inconsciente. 30 años al este del río, 30 años al oeste. No seas malo con los jóvenes y pobres. Solía burlarme de esta cita. Pero viéndolo ahora, no hay nada más inmensamente satisfactorio que un contraataque absoluto de un desválido, donde la víctima pisotea violentamente al perpetrador debajo de sus pies. Kenji inclinó ligeramente la cabeza, mirando directamente a las pupilas temblorosas de Yumeno, y declaró sin rodeos. ¿Osamu Dazai? ¿A quién le importa Osamu Dazai? Heavenly Silkworm Potato supera absolutamente a Osamu Dazai. Las palabras cayeron como una resonante bofetada directamente en la cara de Yumeno. Su rostro cubierto de cicatrices de quemaduras se retorció en una forma grotesca y amorfa por la pura humillación. ¿Cómo pudiste? No, no puedes. Devuélveme mi poder. Agarró los apoyabrazos y se empujó violentamente hacia arriba desde la silla de ruedas. Le gritó a Kenji histéricamente. Tú, mero extra cuyo nombre ni siquiera merece estar en la lista. ¿Qué te da derecho a robar mi guión? Porque eres demasiado estúpido. La sonrisa de Kenji desapareció. A medida que sus palabras caían, el aura invisible y opresiva envolvió el salón una vez más. Ahora contratado con el demonio de la línea de ejecución, había obtenido el poder aterrador de establecer reglas y ejecutar a cualquiera que las rompiera. Y apenas unos momentos antes, la regla que Kenji había establecido era: quienes no lleven traje mientras trabajan serán ejecutados. Obviamente, el Yumeno actual no cumplía con esa condición. Pero más allá de eso, el demonio de la línea de ejecución venía con una regla predeterminada e intrínseca. La bancarrota equivale a muerte. Además, si recuerdo correctamente, la regla que estableciste para esta apuesta era: el cuerpo es un activo, y cuando un apostador ya no tiene ningún valor de intercambio para ti, se considera en bancarrota. Kenji caminó hacia la silla de ruedas paso a paso, su ojo completamente blanco luciendo excepcionalmente aterrador. Pero ahora mismo, no me falta nada. Mi cuerpo está perfectamente intacto. Intercambiar partes del cuerpo ha perdido completamente todo sentido para mí. En otras palabras, novelista, Kenji se detuvo frente a Yumeno, estás en bancarrota. La pupila de Yumeno se encogió hasta el tamaño de un alfiler. Lo sintió. Era una línea invisible, ya presionada firmemente contra su cuello. Con solo un pensamiento de Kenji, su cabeza se desprendería de su cuerpo tal como le sucedió a los matones antes que él. No, no. Todavía tengo valor. No soy carne de cañón. Bajo el terror de la muerte inminente, la racionalidad de Yumeno se desmoronó por completo. Comenzó a rugir desesperadamente, intentando frenéticamente validar el significado de su existencia. ¿Tienes idea de lo que me costó arrastrarme hasta aquí? Desde la niñez hasta la adultez, fui completamente inútil. Ya fuera en la escuela o en la sociedad, todos me intimidaban, todos me menospreciaban. En las historias, un personaje como yo nace para ser carne de cañón. Pero había una persona que siempre se quedaba a mi lado, mi amiga de la infancia. Ella me dijo que debería escribir estas experiencias. Tal como ella dijo, vertí todo mi dolor y mis luchas en mis novelas. Y efectivamente, tuve éxito. De la noche a la mañana, gané riqueza, fama y estatus. Pero una buena historia debe tener un giro, ¿verdad? Esas personas que me intimidaban se pusieron celosas. Violaban y mataban a mi amiga de la infancia. Si estas son tus últimas palabras, puedes callarte ahora. Kenji negó con la cabeza, mirando al lunático con absoluto desinterés. A nadie le importa eso. El perdedor intimidado, la amiga de la infancia de buen corazón, la tragedia ocurriendo, el perdedor convirtiéndose en un vengador, es una trama de novela de tercera increíblemente cliché. ¿Quién demonios querría vengar a una perra como esa? Sin embargo, completamente contrario a sus expectativas, un rugido aún más fuerte interrumpió a Kenji. Él levantó una ceja e, inexplicablemente, cerró la boca, permitiendo que el hombre continuara. La amé, incluso después de que se convirtiera en una perra impura. Pero lo que más me importa es mi obra. O mejor dicho, su muerte me llenó de alegría extática. Yumeno miró a Kenji, sus ojos sinceros hasta un grado aterrador.
Dolor verdadero. Desesperación verdadera. ¿No es exactamente así como se supone que debe escribirse una novela? ¿No es esta la única forma en que puede escribirse? Siguiendo mi experiencia pasada, inserté esta trama completamente sin cambios en mi obra. Para nuestro romance, se suponía que era el final perfecto. La perra muriendo por el artista talentoso, muriendo una muerte trágica y heroica. Pero los malditos lectores no lo compraron. En este punto, la expresión de Yume no cambió de extática a puramente venenosa, sus rasgos faciales contorsionándose como un demonio del infierno. Esos animales hipócritas. Me llamaron escoria. Llamaron a lo que escribí una tragedia de la entrepierna. Me arrancaron el brazo, me rompieron las piernas y quemaron mi casa. Así que no organicé esta apuesta para vengarme de esos matones. Lo hago para ganar poder, para poder ejecutar sentencias sobre cada lector que alguna vez criticó mi novela y no logró comprender el arte verdadero. Los rugidos resonaron continuamente a lo largo del edificio abandonado. Yume no miró a Kenji, su pecho agitándose violentamente. Él genuinamente creía que su declaración impactante dejaría al hombre frente a él aturdido, o al menos completamente disgustado. Sin embargo, Kenji permaneció completamente en silencio. Mirando al hombre tembloroso frente a él, no sintió simpatía, ni enojo, ni siquiera disgusto. Todo lo que brotó dentro de él fue una profunda e indescriptible exhaustión. Como era de esperarse, este es realmente el mundo de Chainsaw Man. Como lector del manga de Chainsaw Man, Kenji siempre había sido agudamente consciente de un hecho innegable. El mundo entero de Chainsaw Man, si tuviera que hacer una comparación, era como un baño público en una estación de tren de alta velocidad. Desde afuera, se ve brillante, reluciente, limpio y ordenado. Pero en el momento en que te atreves a mirar más profundamente y empujas la puerta de uno de los cubículos, descubres. Sin excepción, está completamente lleno de mierda. Sin embargo, si fuera puramente solo gore y suciedad, sería simplemente una pila de excremento sin valor. El brillo de este mundo yace en el hecho de que el autor plantó deliberadamente algunas flores hermosas justo encima de esa mierda. Dentro de esta fosa séptica completamente podrida, las luchas desesperadas de la humanidad y el amor se vuelven deslumbrantemente brillantes cuando se contrastan con la suciedad circundante. Es precisamente porque el mundo es tan terrible que esta tristeza se vuelve la más compasiva y profundamente lamentable. Pero aún así, eso no cambia el tono subyacente fundamentalmente absurdo y de comedia negra de todo el mundo. La amiga de la infancia de Yumeno fue asesinada en represalia por matones. Yumeno lo escribió en su novela. Los lectores enfurecidos luego lisiaron a Yumeno. Los abusadores, las víctimas, los espectadores, cada personaje en esta cadena alimentaria estaba desgarrando la garganta de la persona a su lado. Nadie estaba limpio. Los demonios ciertamente son aterradores, pero en este mundo deformado, la naturaleza retorcida de la humanidad podría hacer que un demonio luzca como un estudiante de cuadro de honor. Y la parte más ridícula es que este grupo de psicópatas aún se jactaba de quien lograba reclamar la propiedad del inodoro. Pensando en esto, la determinación de Kenji de regresar a casa se solidificó aún más. Se negaba absolutamente a rebajarse al nivel de estos lunáticos revolcándose en mierda y orina. Tenía que volver a su viejo mundo normal. Un mundo sin estos psicópatas y lunáticos absolutos. Naciste en la época equivocada. Abriendo lentamente la boca, sin un ápice de vacilación en sus ojos, Kenji susurró en una voz que solo él podía escuchar. Si el destino te permite reencarnar en mi mundo en tu próxima vida, ve a escribir novelas de artes marciales. Si eso no funciona, hacer juegos eróticos también está bien. No, no entiendes el arte en absoluto. Tú, Yumeno apenas comenzaba a discutir, pero en el siguiente segundo, su voz se cortó instantáneamente. Chasquido. Una línea fina de color rojo sangre atravesó el cuello de Yumeno y al demonio de las apuestas detrás de él. La expresión fanática en su rostro se congeló mientras su cabeza se deslizaba a lo largo del corte, cayendo sobre la silla de ruedas con un ruido húmedo. ¡Bum! En el siguiente segundo, justo cuando la cabeza de Yumeno rodó hacia el charco de sangre, una explosión enorme brotó de las pesadas puertas de hierro oxidadas del salón. Alguien las había pateado violentamente para abrirlas de par en par. Capítulo 5. La mala mujer, Makima. La puerta se estrelló pesadamente contra el piso de concreto, levantando una nube de polvo asfixiante. El giro repentino de los acontecimientos hizo que Koben Higashiyama, que estaba acurrucada bajo la mesa, se estremeciera violentamente. Instintivamente, se abrazó la cabeza con fuerza.
Mientras tanto, Kenji, de pie en medio de una montaña de cadáveres y un mar de sangre, simplemente giró la cabeza con despreocupación, mirando en silencio hacia la entrada llena de polvo. El primero en irrumpir en el salón fue un joven de rostro frío con cabello negro recogido en un moño en la parte superior de la cabeza. Vestía un traje negro impecable y llevaba una espada japonesa, aún en su vaina, en la espalda. Al ver la escena parecida a un matadero, las pupilas del joven se encogieron drásticamente. Su pulgar empujó contra el guardamano de la espada con un chasquido, revelando un destello de acero frío. Kenji reconoció a esta persona, Aki Ayakawa. Su hermano menor fue asesinado por el demonio de las armas. Para vengarse, se unió a la seguridad pública y se convirtió en la mano derecha de Makima. En la historia original, fue controlado sutilmente por Makima y finalmente encontró un trágico final. Detrás de él, varios cazadores de demonios de la seguridad pública, también vestidos con trajes, entraron en fila y bloquearon todos los puntos ciegos. Al ver los uniformes de este grupo, Kobeni, que había estado temblando bajo la mesa, mostró una expresión de grata sorpresa en su rostro. Seguridad pública. Es la División Especial de Exterminio de Demonios de la Seguridad Pública. Estoy salvada. Kobeni salió a trompicones de debajo de la mesa. Pero justo cuando estaba a punto de correr hacia los oficiales de seguridad pública, sintió una mirada helada posarse sobre su espalda, tan pesada que se sentía física. Kobeni-kun, ¿por qué tienes tanta prisa por irte? Todavía tenemos una cuenta que saldar. Kenji habló despacio, sin siquiera girar la cabeza por completo, solo mirándola por el rabillo del ojo. Pero solo esa mirada, acompañada de una presión invisible y aterradora, congeló el cuerpo de Kobeni como una estatua. Inexplicablemente, se dio cuenta de un hecho. Tan pronto como se atreviera a dar incluso medio paso adelante, su cabeza absolutamente sería cortada tal como las de esos matones. Kobeni soltó un chillido miserable, sus piernas cediendo mientras se desplomaba de nuevo en el charco pegajoso de sangre. Cubriéndose la boca, no se atrevió a emitir otro sonido. No te muevas. Aki Ayakawa apretó con fuerza la empuñadura de su espada, sus ojos clavados en Kenji, que estaba de pie en medio de más de una docena de cadáveres sin cabeza. Parecía calmado, pero ya estaba preparado para luchar en cualquier momento. Su intuición le decía que este hombre empapado de sangre con el ojo izquierdo completamente blanco frente a él era más peligroso que cualquier demonio que hubiera visto jamás. Frente a la advertencia de Aki Ayakawa, Kenji no le prestó atención. Estaba a punto de hablar cuando una voz suave flotó ligeramente desde la puerta. Ya es suficiente. Detente, Ayakawa-kun. Aquí ya no hay enemigos. Al escuchar esta voz, Aki Ayakawa se tensó. Aunque su rostro estaba lleno de recelo, aún así obedeció la orden, envainando su espada y apartándose respetuosamente. Clic, clac, clic. Acompañada por el sonido seco de tacones altos, una mujer entró al salón con las manos detrás de su espalda. Los rasgos de la mujer eran extremadamente delicados, portando una sonrisa amable que se sentía como una brisa de primavera. Su largo cabello rojo estaba atado en una coleta trenzada en la parte trasera de su cabeza, pero lo más llamativo de ella eran sus ojos dorados, que ondulaban hacia afuera anillo por anillo como los anillos de crecimiento de un árbol. A diferencia de los oficiales de seguridad pública detrás de ella en sus trajes rígidos, ella vestía una camisa de vestir blanca entallada. Sus pronunciadas curvas tensaban los botones sobre su pecho, y una corbata negra colgaba de su cuello blanco, extendiéndose hacia abajo a lo largo de ese profundo escote seductor. Mirando más abajo, llevaba una falda lápiz negra de cintura alta ajustada. El borde se detenía perfectamente en una posición que apenas cubría la parte superior de sus muslos, no solo delineando fuertemente las graciosas curvas de su cintura y caderas, sino también haciendo que sus piernas, envueltas en medias negras, parecieran excepcionalmente largas y esbeltas. Al ver a esta mujer, los ojos de Kenji se estrecharon ligeramente. Los recuerdos del manga original afloraron, permitiéndole identificarla de inmediato. La mala mujer, Makima. La jefa final de Chainsaw Man, el demonio que representa el control, y simultáneamente la líder que mueve los hilos detrás de la seguridad pública japonesa. No dejes que su sonrisa inofensiva te engañe. Kenji, conociendo la trama, era profundamente consciente de su verdadera naturaleza. Ella era el demonio del control. Para ella, los humanos no eran iguales. No eran más que perros que podían ser puestos en una correa en cualquier momento. Que una existencia tan peligrosa apareciera aquí en este momento exacto, ¿podría ser una coincidencia? No. Kenji recordó un detalle. Los matones de Yume no portaban armas.
Y en el universo de Chainsaw Man, tan pronto como las personas usan armas de fuego para causar temor, eso fortalece directamente al demonio de las armas. Debido a esto, el control de la seguridad pública sobre las armas de fuego había alcanzado desde hace mucho un nivel casi obsesivo. Aparte de los cazadores de demonios y el personal oficial, era prácticamente imposible que otras facciones obtuvieran armas. Captando agudamente este detalle, Kenji rápidamente reconstruyó la cadena de causa y efecto. Con la red de vigilancia y las capacidades de inteligencia de Makima cubriendo todo Japón, era imposible que ella no supiera sobre la existencia del demonio de la línea de ejecución. Pero no se mostró, sino que en cambio instruyó a Yumeno para que tanteara el terreno. Aunque Kenji no sabía todas las conexiones intrincadas, razonando hacia atrás desde el resultado, la intención de Makima era obvia. Esperar a que Yumeno contratara con el demonio de la línea de ejecución, luego controlar a Yumeno, reclamando así el poder del demonio de la línea de ejecución como suyo. Pero Makima nunca esperó que su presencia inesperada no solo secuestrara el contrato del demonio sino que también sobreviviera. Entonces, ¿aparece ahora para reevaluarlo? Pensando en esto, Kenji ya no dudó. Juzgando por la actitud de Makima, ella probablemente no quería pelear con él en este momento. De lo contrario, no estaría perdiendo el tiempo hablando con él. Además, había contratado con el demonio de la línea de ejecución y establecido la regla de que quienes trabajan sin vestir traje mueren. Aunque Makima efectivamente vestía traje y no activaría la condición, aún podría establecer otra regla en este momento. Si las cosas realmente salieran mal, no había necesidad de temerle. Mucho gusto. Makima ignoró el piso lleno de cadáveres sin cabeza, pisando sobre los charcos de sangre para detenerse frente a Kenji, luciendo su sonrisa característica. Soy Makima de la División Especial de Exterminio de Demonios de la Seguridad Pública. Señor, parece que se ha encontrado con un pequeño problema. No lo llamaría un problema. Ya me encargué de ello yo mismo. Kenji pateó casualmente la cabeza de Yumeno lejos de sus pies, mirando directamente a los ojos dorados y anillados de Makima. Kenji. Ese es mi nombre. Makima miró a Kenji, un destello de sorpresa apenas perceptible cruzando sus ojos. Muy pocas personas se atrevían a escudriñarla con una mirada tan desenfrenada. No había reverencia en sus ojos, sino más bien, un filo agresivo. E incluso a través del acre hedor de sangre que llenaba el salón, aún podía captar claramente un leve aroma frío de demonio emanando de este hombre. Era exactamente la cosa que ella originalmente había estado determinada a obtener. Makima redirigió su mirada de vuelta a Kenji, extendiendo un dedo esbelto para colocar con elegancia un mechón suelto detrás de su oreja mientras hablaba. Sin embargo, ya que el problema ha sido resuelto, quedarse en este lugar sucio parece un poco quita el gusto. Mi auto está estacionado justo afuera. Si no te importa, Kenji-kun, ¿estarías dispuesto a subir y charlar en algún lugar un poco más tranquilo? Al escuchar esta invitación, Kenji no respondió de inmediato, su cerebro comenzando a analizar calmadamente. ¿Ir con Makima? Eso era sin duda pedirle a un tigre su piel. Pero por el otro lado, ¿de qué serviría rechazarla? Acababa de llegar aquí. Estaba completamente sin un centavo y no tenía identidad legal. Luchar una batalla solitaria a ciegas era un callejón sin salida absoluto. Si quería encontrar una manera de volver a casa, aprovechar la red oficial de inteligencia y los recursos masivos de la seguridad pública era sin duda la solución óptima. Sin mencionar. Los ojos de Kenji se oscurecieron. Él entendía perfectamente las habilidades de Makima. Makima podía controlar a quienes consideraba inferiores a sí misma. Cuando enfrentaba a entidades que no podía controlar directamente, descomponía lentamente su psicología. Tan pronto como mantuviera una cautela absoluta y no le dejara ninguna apertura para explotar, sus habilidades serían inútiles contra él. Además, aún podría establecer otra regla, lo que le permitiría arreglárselas si surgiera alguna emergencia repentina. Habiendo sopesado los pros y los contras, el riesgo era alto, pero la recompensa potencial valía absolutamente la pena. Después de un breve silencio, la cautela en los ojos de Kenji se desvaneció en silencio, reemplazada por una confianza calmada y despreocupada. No retrocedió. En cambio, dio un paso adelante. Al cerrar la distancia, un espeso hedor de sangre, envuelto en una presión helada, recayó sobre Makima. Kenji miró hacia abajo a esos ojos dorados en forma de anillos y dejó escapar una risa ligera. ¿Charlar en otro lugar? Suena bien. El tono de Kenji no mostraba la más mínima señal de miedo. Sin embargo, señorita Makima, tengo un poco de mal genio. Puedo subir al auto, pero si haces algo que me desagrade, voy a causarte problemas.
Frente a esta declaración arrogante, las venas del dorso de la mano de Aki Ayakawa se abultaron, y casi desenfundó la espada que acababa de envainar. Pero Makima no se enojó. La sonrisa en su rostro simplemente se profundizó. Ningún problema en absoluto, Kenji-kun. Esquivando hábilmente la mirada intensamente opresiva de Kenji, Makima se giró para mirar a Kobeni a un lado. Entonces, Kobeni-kun, escondiéndote por ahí, ¿cuánto tiempo más vas a quedarte sentada ahí? La voz suave de Makima resonó en el salón. Tú me conoces. Los ojos de Kobeni se abrieron de par en par con terror. He leído tu currículum. Eres una reserva de nuestra división de exterminio de demonios de la seguridad pública, después de todo. Makima caminó hacia ella, sus tacones resonando. Ya que todos nos vamos, como tu futura superiora, difícilmente puedo dejar a una novata sin hogar en una escena del crimen. Ven con nosotros, Ayakawa-kun está conduciendo. Te dejaremos en el camino. Esta consideración aparentemente cariñosa cargaba con el peso de una orden innegable. Kobeni miró el piso lleno de cadáveres sin cabeza, luego a Kenji empapado de sangre, y las lágrimas inmediatamente corrieron por su rostro. ¿Puedo simplemente caminar sola? ¡Guau! Capítulo 6. Makima, semiperro. 10 minutos después. Un sedán negro de alta gama navegaba por las calles nocturnas de Tokio. Sin embargo, la atmósfera dentro del auto era tan sofocante y opresiva que casi era imposible respirar. Aki Ayakawa estaba sentado en el asiento del conductor, agarrando el volante con fuerza, sus ojos moviéndose frecuentemente hacia el espejo retrovisor. Obligada a sentarse en el asiento del pasajero, Kobeni Higashiyama estaba acurrucada en una bola apretada como una codorniz asustada, sin atreverse siquiera a respirar muy fuerte. En el asiento trasero, Kenji y Makima estaban sentados uno al lado del otro. Dentro de la cabina cerrada, el pesado hedor de sangre que irradiaba de Kenji y el cautivador aroma del perfume de Makima formaban un límite claro y distinto. El perfil de Kenji-kun parece estar completamente en blanco en nuestro sistema. Makima inclinó ligeramente la cabeza, su cabello rojo oscilando suavemente con el movimiento. ¿No eres de Tokio, entonces? ¿Cuál es tu propósito para venir aquí? Tengo cero interés en este lugar. Simplemente desperté y me encontré atado en ese agujero infernal. Kenji se recostó contra el asiento de cuero, su postura relajada, dando una respuesta casual y superficial. Para protegerme, usé algunas medidas ligeramente extremas. La seguridad pública no arrestaría a alguien por defensa propia, ¿verdad? Por supuesto que no. Makima se rió ligeramente, su cuerpo inclinándose involuntariamente una fracción más cerca de Kenji. En este espacio estrecho, la distancia entre ambos se cerró rápidamente. Las piernas de Makima, envueltas en pantis negros ultratransparentes, intencionalmente o no, se presionaban con fuerza contra la pierna del pantalón de Kenji con cada pequeño bache del auto. Incluso a través de la tela, Kenji podía sentir su cálida temperatura corporal. En realidad, personalmente admiro mucho a personas como Kenji-kun, llenas de lo desconocido y poder. El resplandor tenue de las luces de la calle fuera de la ventana destellaba rápidamente a través del perfil de Makima. Sus largas piernas envueltas en pantis negros se presionaron silenciosamente hacia adelante otra pulgada, sus cuerpos apretados fuertemente juntos en el espacio reducido. Calmado, decisivo, y la forma en que estabas parado en esa piscina de sangre hace un momento, con una arrogancia que desprecia completamente la vida y la muerte. Ella movió su cuerpo, la curva profundamente seductora de su escote débilmente visible en la visión periférica de Kenji. Pero este mundo es muy cruel. Kenji-kun tiene poder, pero no identidad, y no tiene una cama donde dormir tranquilo. Eres justo como un perro callejero. Estar completamente solo es muy difícil. La voz de Makima se volvió aún más baja y suave, cargando un encanto capaz de hacer que cualquier hombre se enamorara. Se inclinó cerca de la oreja de Kenji, su cálido aliento rozando contra su cuello. ¿Por qué no unirse a la seguridad pública? No. Para ser exactos, déjame tenerte como mi mascota. Ella hizo una pausa, un lustre hipnótico brillando en esos ojos dorados. Si estás dispuesto a ser mi perro, puedo darte todo lo que quieras. Una identidad legal, un lugar cómodo para vivir, dinero. La mirada de Makima se deslizó lentamente hacia abajo, su muslo envuelto en pantis presionando aún más fuerte contra Kenji. Siempre y cuando seas obediente, puedes tener cualquier recompensa. Al escuchar esto desde el asiento delantero, el ojo de Aki Ayakawa se contrajo violentamente. Y Kobeni había prácticamente enterrado su cabeza en sus rodillas, deseando que pudiera quedarse sorda instantáneamente. Frente a esta tentación letal, la respiración de Kenji no falló ni por un instante.
Giró la cabeza, ese ojo de demonio completamente blanco mirando a la increíblemente cercana Makima. Entonces, bajo las miradas incrédulas de todos en el auto, no solo Kenji no retrocedió, sino que directamente extendió su mano, que aún estaba manchada con sangre oscura y roja. ¡Pam! La mano de Kenji se presionó con fuerza sobre el muslo de Makima envuelto en panties. El tacto era suave y lleno de elasticidad. La sonrisa en el rostro de Makima se congeló por una fracción de segundo. La palma de Kenji descansó allí descaradamente, incluso llevando una pizca de burla mientras acariciaba lentamente esas curvas perfectas un par de veces. La miró a ella, una sonrisa fría curvando la comisura de sus labios. Señorita Makima, posiblemente seas exactamente mi tipo, la voz de Kenji resonó en la cabina. Ya sea tu apariencia, tu cuerpo, o esta superioridad autosuficiente tuya. Pero. Kenji de repente se inclinó cerca de Makima, las puntas de sus narices casi tocándose. Mirando fijamente a esos ojos dorados y anillados, pronunció cada palabra claramente. Comparado con ser tu perro, preferiría mucho más que una mujer altanera como tú, sea mi perro. Chiir. El sonido ensordecedor de llantas rechinando contra el asfalto rasgó el cielo nocturno. Adelante, la mente de Aki Ayakawa se quedó completamente en blanco mientras pisaba los frenos hasta el fondo. El momentum masivo lanzó a todos en el auto hacia adelante, y Kobeni soltó un chillido de terror. El auto se detuvo con un chirrido a un lado de la carretera. Aki Ayakawa se giró, su mano ya agarrando la empuñadura de su espada. Miró al hombre suicida en el asiento trasero, sus ojos prácticamente disparando llamas. Si las miradas pudieran matar, Kenji ya habría sido rebanado en 1000 pedazos por ahora. Atreverse a decir tales palabras de traición a la señorita Makima, e incluso ponerle las manos encima, este tipo era un lunático completo y absoluto. Sin embargo, Makima, situada justo en el centro de la tormenta, no se enojó. Miró tranquilamente a la mano que aún descansaba sobre su pierna, luego miró a Kenji. Sus miradas chocaron en el aire, ninguna de las partes cediendo ni un centímetro. En este silencio, Kenji de repente dejó escapar una risa ligera, retiró su mano, e incluso tuvo el tiempo de limpiar la sangre de su mano sobre el apoyabrazos de la ventana del auto. Pero bueno, bromas aparte, Kenji cambió abruptamente de tono, actuando como si la provocación explosiva de hace un segundo nunca hubiera ocurrido. Realmente estoy completamente sin un centavo en este momento, y ni siquiera tengo un lugar donde dormir. Siempre y cuando el precio que ofrezcas sea lo suficientemente alto y los beneficios sean generosos, trabajar bajo ti no está completamente fuera de mesa. Kenji sabía muy bien en su corazón que romper todos los pretenses le haría absolutamente ningún bien en este momento. Unirse a la seguridad pública y tener una organización oficial respaldándolo le ahorraría innumerables problemas y le permitiría encontrar más demonios para establecer reglas. Sus acciones de hace un momento eran puramente para afirmar dominancia frente a Makima y dejar clara su actitud. Desprecia al enemigo estratégicamente, pero tómalo en serio tácticamente. Cuando se enfrenta al demonio del control, no hay absolutamente ningún margen para ni un ápice de descuido. Makima le dio a Kenji una mirada profunda. Dentro de esos ojos dorados usualmente imperturbables, un rastro raro de color realmente onduló. No solo no estaba enojada por ser ofendida, sino que en cambio reveló una sonrisa que se sentía mucho más genuina que antes. Kenji-kun verdaderamente es un hombre lleno de sorpresas, Makima alisó su falda y dijo suavemente. En ese caso, bienvenido a la División Especial de Exterminio de Demonios de la Seguridad Pública. Arreglaré tu compensación en el nivel más alto posible. Ahora bien, ¿tienes alguna petición especial? 2 peticiones. Kenji levantó 2 dedos, se inclinó hacia adelante, y palmeó el respaldo del asiento del pasajero. Primero, la quiero a ella. Kenji señaló a Kobeni, que estaba temblando como una hoja en el asiento delantero. Asigna a esta persona para que sea mi subordinada. Kobeni soltó un gemido trágico, negando frenéticamente. ¡No! No quiero. Él es un asesino psicópata de sangre fría. Señorita Makima, sálvame. Kenji ignoró sus chillidos fantasmales y continuó hablando sin prisa. Segundo, ya que todavía no tengo un lugar donde quedarme, simplemente iré directamente a su casa a dormir esta noche. ¡No! ¡Absolutamente no! Kobeni sacudió la cabeza desesperadamente. Mi lugar es tan pequeño, realmente no puede caber otra persona. Kenji entrecerró los ojos, su tono de repente volviéndose gélido. Tuviste bastante valor hace un momento en la mesa de juego cuando me arrojaste a morir, ¿no es así? Kobeni-kun, déjame reiterarlo. Me debes una vida.
Si te atreves a negarte, puedes salir del auto ahora mismo. Pero en cuanto a lo que te suceda después de eso, no puedo hacer ninguna garantía. Todas las protestas de Kobeni fueron instantáneamente ahogadas como por una mano gigante. Miró a Kenji con terror, luego a Makima, esperando recibir la protección de su superiora. Sin embargo, Makima simplemente sonrió ligeramente. En los ojos de Kobeni, esa sonrisa era más cruel que cualquier demonio. Ningún problema. Esas son condiciones muy razonables, Makima acordó firmemente. Kobeni-kun, como su señor, debes cuidar bien a nuestro nuevo compañero de la división especial. Esto también es parte de tu trabajo. ¡Guau! Kobeni se desmoronó completamente, desplomándose en su asiento como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Más de 10 minutos después, el auto se estacionó frente a un edificio de apartamentos algo dilapidado. Kenji empujó la puerta del auto y arrastró a Kobeni, cuyas piernas se habían convertido completamente en gelatina, fuera del asiento del pasajero como si levantara un pollito. Hasta luego, señorita Makima. Gracias por el viaje. Kenji se paró en la acera, saludó con la mano hacia la ventana del auto, y arrastró a una Kobeni llorando y chillando hacia la oscura escalera. No fue hasta que sus siluetas desaparecieron alrededor de la esquina de las escaleras que la atmósfera dentro del auto se alivió un poco. Aki Ayakawa agarró el volante con fuerza. Finalmente no pudo contenerse más, hablando con una voz fuertemente suprimida con extrema confusión. Señorita Makima, ese hombre es demasiado insolente. Tiene cero respeto por usted, o por la seguridad pública. No solo eso, el aura en él es extremadamente peligrosa. ¿Por qué no lo, simplemente? Makima no respondió de inmediato. Miró tranquilamente las espaldas de las dos personas fuera de la ventana, sus dedos deslizándose sobre su propio muslo donde Kenji la había acariciado. La sangre que Kenji había untado sobre ella aún permanecía allí. Después de mucho tiempo, una sonrisa profundamente significativa apareció en su rostro, que siempre era tan gentil y perfecto. Está bien, Ayakawa-kun. Makima susurró suavemente, su voz cargando una confianza de que tenía absolutamente todo bajo control. Mientras los perros obedientes son muy útiles, pueden ser un poco rígidos. Un perro feroz como este, que no solo no muestra temor sino que incluso se atreve a dar vuelta y morder a su amo, en realidad posee una clase única de encanto. Capítulo 7. Te dije que te lo quitaras, estás sorda. En los barrios bajos de Tokio en la noche, incluso las farolas parecían excepcionalmente tenues. Siguiendo a una y llama temblorosa escaleras arriba por las viejas escaleras, Kenji entró a su apartamento. Era un apartamento de una sola habitación cutre e increíblemente reducido. En el momento en que empujó la puerta para abrirla, el olor a humedad de los viejos tatami golpeó su rostro. Ni siquiera había una silla decente en la diminuta habitación. Aparte de una cama individual que se veía dura y seca, solo había una mesa baja atestada de artículos varios. Clac. En el momento en que la puerta se cerró, la atmósfera en la habitación cambió sutilmente. Incluso antes de entrar, el cuerpo de Kobeni había estado temblando incontrolablemente. Para ella, traer a este monstruo que asesinó a gente sin pestañear en el casino y despreció completamente a Makima de vuelta a su propia casa era como invitar a un lobo a su sala. Pero bajo las circunstancias actuales, no tenía otra opción. La racionalidad le decía que su única oportunidad de supervivencia era hacer lo que fuera necesario, absolutamente todo, para complacer a Kenji. Impulsada por su deseo de sobrevivir, Kobeni inició la rutina que conocía de memoria. Por favor, tome asiento. Le ofreció el borde de la cama a Kenji, luego se arrastró hacia un armario bajo en la esquina. Después de revolver por un rato, logró sacar una taza de té barata y astillada. Usualmente no tenía suficiente ni para comer, y mucho menos poseía una tetera, y nunca había imaginado recibir a un invitado. Así que, Kobeni solo pudo servir un vaso de agua helada del grifo y se la llevó temblando a los pies de Kenji. Antes de que Kenji siquiera pudiera extender la mano para tomarlo, las rodillas de Kobeni se dieron de repente. Con un golpe, se arrodilló firmemente sobre el piso áspero. Fue una postración increíblemente por el libro, casi ensayada. Disculpa. De verdad, disculpa. Kobeni presionó su cabeza contra el piso, lágrimas desbordándose una vez más. Su voz estaba llena de una súplica desesperada enfermizante. En el casino, no debería haberlo vendido. Realmente soy escoria, soy basura que lastima a otros solo para salvar su propio pellejo. 1000 faltas, 10.000 faltas, todo es mi culpa, por favor no me lastime, Una disculpa robótica, emparejada con esa apariencia patética y débil.
Si la persona sentada aquí en este momento fuera Denji el virgen ingenuo que tiraría su vida en el momento en que viera las lágrimas de una mujer y una figura generosa, probablemente se habría ablandado ante su exhibición patética, habría movido la mano y lo habría dejado pasar completamente, sin importar cuán maliciosa había sido la traición. Pero desafortunadamente, la persona sentada frente a ella en este momento era Kenji. Kenji no era Kabutak. Su cabeza no iba a cambiar de lugar de repente dependiendo de la situación. Sentado en el borde de la cama, miró hacia abajo a la temblorosa Kobeni, sus ojos tan calmados como el agua. Pero por alguna razón, en este momento, Kenji no solo sintió cero placer al tener la vida de otra persona en sus manos, sino que también se dio cuenta agudamente de algo que lo hizo sentir increíblemente incómodo: no disfrutaba el terror de Kobeni Higashiyama. No solo no lo disfrutaba, sentía una repulsión profunda e indescriptible. Después de un momento de silencio, Kenji descubrió la fuente de este sentimiento extraño. ¿Es esto necesario? ¿Era necesario mover la cola y rogar tan desesperadamente, haciéndolo ver como algún asesino psicópata maligno e irredimible que intimida a una chica débil? Vamos a aclarar esto, él era la víctima aquí, ¿verdad? Fue Kobeni quien, para salvar su propia vida, lo arrojó al bloque de carnicería en la mesa de juego. Si realmente quisiera matarla, no habría esperado. Podría simplemente haberle cortado la cabeza en el edificio. ¿Por qué se lo arrastraría y la seguiría hasta su casa? Segundo. Era demasiado hueco. Su disculpa carecía de cualquier llamado peso. Un viejo prestamista usurero una vez dijo algo con lo que Kenji estaba fuertemente de acuerdo. Una verdadera disculpa requiere sinceridad. La sinceridad es peso. Y de las acciones de Kobeni, no podía sentir ni una brizna de sinceridad. Todo era formulaico. La razón por la que estaba diciendo y haciendo estas cosas no era que genuinamente se diera cuenta de que lo que hizo estaba mal. En su subconsciente, sacrificar a alguien más para salvarse durante una crisis era perfectamente natural. Justo como en el manga original, donde vendió a Denji para sobrevivir. En este momento, la lógica de Kobeni era simple y cruda. Hice algo que enojó a alguien, si no me disculpo, seré retaliado, por lo tanto, debo disculparme hasta que el peligro pase. A primera vista, esta lógica parece la desesperación de los débiles. Pero ¿y si la víctima que enojó fuera un blando fácil de intimidar sin capacidad de retaliar? Simplemente lloraría un par de lágrimas y consideraría el asunto naturalmente resuelto. Así que, la disculpa nunca fue el problema central. Kenji solo necesitaba ver la actitud correcta. El problema era, la actitud de Kobeni no era ni remotamente suficiente. Ella no estaba reflexionando en absoluto sobre cuán inherentemente despreciable era realmente el acto de vender a alguien. Plus. Al darse cuenta de esto, Kenji giró casualmente la mano, salpicando el agua helada del vaso directamente sobre Kobeni, interrumpiendo su actuación. ¡Eek! El agua helada empapó su delgada camisa blanca. El shock repentino hizo que Kobeni gritara, y reflexivamente sacudió su torso hacia arriba. El agua hizo que la tela perdiera sus propiedades ocultadoras, pegándose fuertemente a su figura sorprendentemente generosa. A través de la camisa húmeda y translúcida, no solo era su piel pálida temblando del frío claramente visible, sino que incluso el contorno oscuro de su ropa interior quedó expuesto. Sus curvas generosas se agitaron violentamente con su respiración acelerada, y unas cuantas gotas de agua turbia se deslizaron por su cuello hacia su profundo escote. Bajo la luz tenue, la chica empapada exudaba un aire lastimero pero increíblemente seductor. Sin embargo, mirando una escena que haría hervir la sangre de cualquier hombre normal, los ojos de Kenji permanecieron completamente imperturbables. Simplemente se inclinó hacia adelante lentamente, extendió la mano, y pellizcó la barbilla de Kobeni con la presión justa, levantando a la fuerza su rostro surcado de lágrimas. ¿Estás disculpándote, o simplemente estás pidiendo clemencia? La frialdad en la voz de Kenji heló a Kobeni hasta los huesos. Si solo estás pidiendo clemencia, ¿realmente crees que solo arrodillarte me engañará para dejar pasar esto? No. Kobeni se congeló, sus ojos moviéndose nerviosamente en terror, careciendo de valor para sostener el contacto visual con Kenji ni siquiera por medio segundo. Deseaba desesperadamente sacudir la cabeza, pero no podía moverse bajo el agarre de los dedos de Kenji. Solo pudo gemir. No me atrevería. Kobeni Higashiyama, no dudo de tu carácter en lo más mínimo. Absolutamente eres el tipo de persona que empujaría a alguien completamente inocente al abismo solo para sobrevivir. Kenji soltó su barbilla, su mirada barriendo sobre su camisa empapada. Así que ahora, para sobrevivirme, ¿qué precio estás dispuesta a pagar?
Ella quiso discutir, decir que no era así. Pero bajo la presencia absoluta y opresiva de Kenji, solo pudo sollozar y ofrecer su compromiso final. Haré cualquier cosa, lo compensaré, estaré de acuerdo con cualquier demanda. ¿Dispuesta a hacer cualquier cosa? Kenji se recostó contra el duro respaldo, una pizca de diversión de repente aflorando en sus ojos. Honestamente, no había planeado hacerle nada a la chica temblorosa. Pero mirando a esta persona justo frente a él, asegurando que haría absolutamente cualquier cosa para salvar su vida, un pensamiento repentino y perverso surgió en la mente de Kenji. Quería probar exactamente dónde yacía el llamado límite de Koben Higashiyama. En la historia original, sus padres la forzaron a elegir entre entrar en el trabajo sexual y convertirse en una cazadora de demonios de la seguridad pública para ganar dinero para la familia. Tal vez por dignidad humana básica, eligió la última. Y lo que Kenji quería saber ahora era: frente a la amenaza de la muerte, ¿tiraría ella esa última y lastimera brizna de dignidad humana? Está bien. Kenji levantó la mano, señalando el cuerpo de Kobeni, que se veía excepcionalmente tentador ahora que estaba empapado. Entonces demuéstramelo. Quítatelo. Una orden tan simple golpeó a Kobeni como un rayo, congelando su respiración por completo. En su rostro surcado de lágrimas, un rubor ardiente se extendió como un fuego incontrolable desde la base de su cuello hasta las puntas de sus orejas. ¿Quitarme la ropa? Aquí. Frente a él. ¿Qué está tratando de hacer? La vergüenza abrumadora hizo que Kobeni se sintiera mareada, sus brazos se cruzaron instintivamente con fuerza sobre su pecho empapado. Pero, si no lo hago, moriré. Mató a más de una docena de personas en el casino sin siquiera pestañear, realmente me matará. El instinto de supervivencia luchó contra el límite absoluto de la chica en su mente. Kobeni miró a Kenji con terror, deseando desesperadamente encontrar incluso un rastro de sonrisa de bromista en su rostro, pero se encontró con desesperación. Los ojos de Kenji revelaban cero emoción. Mirando fijamente ese ojo completamente blanco, Kobeni no pudo reunir un solo pensamiento de negativa. Finalmente, después de un largo y agonizante silencio, el terror de la muerte aplastó completamente su dignidad restante. En una habitación tan quieta que se podía escuchar caer un alfiler, un sonido increíblemente claro resonó. Clac. Sus dedos temblorosos desabrocharon el primer botón. Capítulo 8. ¿Puedes hacer cualquier cosa solo para sobrevivir? Koben Higashiyama mantenía la cabeza inclinada, las manos temblándole con violencia, como si ya no le pertenecieran. Dejó escapar un gemido lastimero, queriendo detenerse por instinto, pero la razón le advertía que no debía enfurecer al hombre que tenía delante. Durante todo ese proceso, Kenji permaneció sentado en el borde de la dura cama. No dijo nada ni hizo nada, solo se limitó a observar a Kobeni frente a él. Una inmensa ola de vergüenza se estrelló contra ella como un tsunami. Sin embargo, cada vez que pensaba en detenerse, la imagen del edificio abandonado lleno de cadáveres decapitados destellaba en su mente. Pero justo cuando Kobeni se resignaba a su destino y se preparaba para continuar. «Detente». La voz de Kenji rompió de repente el silencio de la habitación. Los movimientos de Kobeni se congelaron. Abrió sus ojos rojos e hinchados para mirar a Kenji. «¿Qué estás haciendo? Te dije que te lo quitaras, pero no te dije que llorases». Kenji la miró de vuelta. «No tengo el más mínimo interés en este tipo de juego de roles forzado. Es demasiado barato». En realidad, Kenji solo había querido hacer una prueba momentos antes, y como ya había obtenido su respuesta, era natural que no tuviera ningún ánimo de seguir molestando a Kobeni. Además, dado el ambiente actual, en el que en realidad no se podía hacer nada, no se le ocurría de qué otra forma castigarla. No era que pudiera obligarla a desnudarse por completo y ponerse a cuatro patas para servirle de silla como disculpa, ¿verdad? Hacer algo tan perjudicial para la salud física y mental, y para la formación de valores morales correctos, estaba absolutamente fuera de discusión. Kobeni se quedó pasmada, su cerebro era incapaz de procesar la situación actual. ¿No estaba satisfecho? Entonces, ¿qué demonios quería hacer? Aprende a leer un poco el ambiente. ¿Acaso no ves que todavía estoy sangrando? Kenji suspiró y levantó el brazo izquierdo para mostrar un corte. Era la herida que se había hecho para sellar el contrato con el demonio de la línea de ejecución en el edificio. La sangre todavía le goteaba por la muñeca. Ya que insistes en que harías cualquier cosa para compensarme, entonces cúrame primero la herida del brazo. ¿O acaso preferías seguir la corriente y hacer otra cosa? No. Para nada. Lo haré ahora mismo. Kobeni corrió a toda prisa hacia el armario en la esquina de la habitación.
Un momento después, volvió corriendo hacia Kenji, aferrando un botiquín de primeros auxilios básico. Se arrodilló obedientemente en el suelo en una correcta postura seisa, abrió el botiquín y sacó antiséptico y bastoncillos de algodón. Puede que arda un poco, susurró Koben a modo de advertencia. Sujetando entre los dedos un bastoncillo empapado en medicina, lo acercó con cuidado a la herida de Kenji. El antiséptico, de olor penetrante, entró en contacto con la carne desgarrada, pero Kenji actuó como si nada hubiera pasado, sin siquiera fruncir el ceño. Mordiéndose el labio, Koben limpió meticulosamente la zona y luego envolvió la herida capa por capa con vendas. Pronto, el brazo de Kenji quedó completamente vendado. Y ya está. Al terminar, Koben guardó los materiales médicos y esperó la siguiente orden de Kenji. Kenji levantó el brazo izquierdo y giró la muñeca. La técnica era un poco tosca, pero la hemorragia definitivamente se había detenido. ¿No eres completamente inútil? Kenji bajó el brazo y señaló la esquina de la habitación. Ve a ponerte en cuclillas en esa esquina. Hasta que te diga lo contrario, no hagas ningún ruido y no te voltees. ¿Eh? ¿Necesito repetirlo? Yeah. Entendido. Voy enseguida. Mientras no la matara, olvídate de ponerse en cuclillas en una esquina, haría con gusto hasta una parada de manos si él se lo pedía. Con ese pensamiento, Koben corrió a toda prisa hacia la esquina y se acurrucó obedientemente hecha un ovillo. Sin embargo, en total contraste con su quietud exterior, el funcionamiento interno de su mente se encontraba en absoluto caos. ¿Por qué solo me hace ponerme en cuclillas aquí? ¿Y qué quiso decir con eso de que no soy completamente inútil? De repente, el rostro de Koben se puso pálido como la muerte mientras posibilidades aterradoras inundaban su cerebro. Podría ser tráfico de órganos. Sí, tenía que ser eso. Antes había escuchado rumores de que las córneas y los riñones de chicas jóvenes podían venderse a precios astronómicos en el mercado negro. Cuando él la miraba con tanta intensidad desde el borde de la cama hace un momento, no estaba teniendo ningún pensamiento indecoroso en absoluto. Estaba calculando cuánto dinero valían los órganos dentro de su cuerpo. Se acabó, esto se acabó por completo. Todavía tenía a tantos hermanos menores en casa que alimentar, y sus padres contaban con que ella les enviara dinero. Si le extirpaban un riñón, no tendría otra opción más que aceptar trabajos clandestinos aún más peligrosos. Incluso podría perder la vida. No, tal vez sea incluso peor que eso. En este mundo infestado de demonios, algunos pandilleros tenían la costumbre de alimentar a los demonios con humanos vivos. ¿Estaba planeando sacrificarla directamente a un demonio? ¿O tal vez planeaba usar el hecho de haberle perdonado la vida para obligarla a firmar algún contrato perverso, convirtiéndola en mano de obra barata que tuviera que trabajar 8 horas al día con solo un día libre a la semana? No, por favor, no. Koben intentaba descifrar con desesperación las intenciones de Kenji en su mente. Aunque había imaginado innumerables destinos miserables, el puro terror que él le infundía mantenía sus manos firmemente entrelazadas sobre la cabeza, sin atreverse a mover un solo músculo. Por supuesto, Kenji no tenía la más mínima idea de la guerra psicológica que Koben estaba librando en la esquina. Una vez que ella estuvo bien acuclillada, él se apoyó la frente en la mano y se sumió en profundos pensamientos, ordenando en su mente la situación en la que se encontraba. Antes que nada, el mundo de Chainsaw Man era un completo basurero. Tenía que regresar. Pero la transmigración era un suceso que desafiaba toda lógica. Las únicas pistas probablemente se escondían dentro de los demonios y sus extrañas habilidades. Y en Japón, la organización que poseía la mayor red de recursos e inteligencia sobre demonios no era otra que la División Especial de Exterminio de Demonios de Seguridad Pública. Aunque esa mujer despiadada, Makima, era peligrosa, dado que él aún no había comprendido del todo las reglas de este mundo y carecía de cualquier identidad legal, usar sus recursos era su estrategia óptima. Ya que necesitaba establecer una posición sólida dentro de seguridad pública, tenía que asegurarse suficientes cartas bajo la manga. Al pensar en esto, Kenji no pudo evitar recordar la escena en el edificio abandonado. En ese entonces, todo sucedió demasiado rápido. En aquella apresurada situación de vida o muerte, forjó un contrato con el demonio de la línea de ejecución por pura desesperación. En esa fracción de segundo, el demonio solo le dio una breve introducción. Establece una regla. Quien la infrinja, muere. Además, cada vez que matara a un demonio, obtendría la oportunidad de establecer una nueva regla. Frente a aquellos matones que se acercaban con armas, Kenji no tuvo absolutamente ningún tiempo para comprender por completo al demonio de la línea de ejecución.
Bajo una presión inmensa, recurrió por instinto a la teoría de la línea de ejecución de su vida pasada. Entre la prueba y la apuesta, estableció la regla: quien trabaje sin llevar puesto un traje, muere. Y, como resultó, ganó la apuesta. Pero en cuanto a este poder que residía en su ojo izquierdo, todavía había demasiadas incógnitas. Como esperaba, de verdad necesito averiguar cuáles son sus límites. Tras un momento de reflexión, Kenji comenzó a llamar su nombre dentro de su mente. ¿Sigues ahí? Demonio de la línea de ejecución. Tras un breve silencio, una voz ronca y carente de emoción resonó directamente desde las profundidades de su mente. Estoy en todas partes. Capítulo 9. La regla de las reglas. Al percibir la respuesta de la otra parte, Kenji no preguntó de inmediato sobre el establecimiento de reglas. En cambio, lanzó una pregunta exploratoria que había estado dándole vueltas en la mente desde que estaba en el auto. Hace un momento, en el auto, cuando me enfrenté a esa mujer llamada Makima, si realmente me hubiera enemistado con ella, ¿habría sido ejecutada según tus reglas? Makima era el demonio del control, de una profundidad insondable. Si quería usar al demonio de la línea de ejecución para establecer una base en este mundo, o incluso enfrentarse a esas existencias de primer nivel, primero tenía que averiguar la actitud de este demonio y los límites superiores de su poder. No me importa. La voz del demonio de la línea de ejecución carecía de toda emoción, revelando una frialdad trascendente. Ante mis reglas, todo es igual. Ninguna existencia en este mundo significa una diferencia para mí. En cuanto al demonio del control, si se interpone en tu camino, mátala si quieres, o perdónale la vida si quieres. Como mi contratista, te concedo la libertad de lidiar con todo. Por supuesto, la premisa es que la línea que traces pueda contenerla realmente. Kenji levantó una ceja. Cada vez se daba más cuenta de que este demonio no poseía absolutamente nada de la alegría, la ira o la tristeza propias de los humanos. ¿Por qué elegiste contratar conmigo? Siguió preguntando Kenji. Te equivocas en algo. Yo no te elegí a ti. Simplemente fue que hiciste lo correcto. Su voz era increíblemente serena. Los llamados humanos siempre creerán neciamente en la protección de la suerte. Esto es, sencillamente, la burla más despiadada que se me puede hacer. Pero en aquel momento, cuando todos los demás se arrodillaban a suplicar la protección de la suerte, tú fuiste el único que alzó la mirada y vio las reglas, que me vio a mí. Yo solo hablo de reglas, y las reglas son lógica. El hecho de que pudieras percibir mi existencia en medio de la apuesta y otorgarme el nombre perfecto de línea de ejecución ya demostró tus cualidades. Mi contrato contigo no es más que parte de un ciclo lógico cerrado. El demonio de la línea de ejecución hizo una breve pausa, cambiando de tema, y su voz etérea se volvió aún más fría. ¿Sabes qué es lo que más odio? No son los débiles. Los débiles no tienen culpa. No son más que los sujetos filtrados por las reglas, igualmente una parte de las reglas. Sin los débiles, mis reglas no tendrían sentido de existir. Y la existencia de los fuertes no es para ostentar privilegios, sino para demostrar que las líneas que trazo son justas, que pueden cruzarse mediante el esfuerzo. Lo que realmente desprecio es el desorden. Como ese lunático de Yumeno, sus actos fueron desorden puro. Se sometió a sus instintos, descargando sus emociones sobre este mundo sin ninguna razón. Ese es el tipo de comportamiento que desprecio. Por lo tanto, como precio que pagas por contratar conmigo, y para evitar que gente como él se desboque, debes ir y trazar líneas, cuantas más traces, mejor. Cuanto más estrictas sean las reglas que establezcas, mejor. Hasta que las líneas que traces envuelvan este mundo entero, y cuando todos las obedezcan de manera espontánea, este mundo será perfecto. Kenji escuchó en silencio aquella declaración fanática, comprendiéndola por completo en su interior. O más bien, ¿no era de esperarse de un demonio de Chainsaw Man? Todos poseían un conjunto de teorías lógicamente coherentes pero absurdas. Entiendo. Kenji no tenía absolutamente ninguna intención de juzgar sus pensamientos. Su objetivo era regresar a casa. Contratar con el demonio de la línea de ejecución era solo para tomar prestado su poder. El demonio de la línea de ejecución lo estaba usando a él, pero no lo estaba usando él también a su manera. Una vez que encontrara el camino a casa, lo más probable era que simplemente se escabullera en un instante. ¿Quién querría quedarse perdiendo el tiempo trabajando bajo sus órdenes? Además, ni siquiera sabía hacer promesas vacías correctamente. Hacer este mundo más perfecto o lo que fuera no tenía absolutamente ningún atractivo para un transmigrado como él. Tras un breve momento de reflexión, Kenji fue directo al grano. Entonces, en cuanto al establecimiento de reglas, ¿existe alguna restricción?
Primero, cada vez que ejecutes a un demonio, obtendrás la autoridad para establecer una nueva regla, respondió el demonio de la línea de ejecución. En cuanto a la de la apuesta de hace un momento, esa fue mi regalo de bienvenida para ti. Segundo, las reglas son iguales para todos, y esto te incluye a ti. Las reglas que establezcas, tú también debes obedecerlas. Tercero, y este es el punto más importante. Las reglas que establezcas deben tener criterios claros y deben poder satisfacerme antes de entrar en vigor. Eso es bastante claro. Pero hay otra pregunta. Kenji continuó preguntando en su mente. Quienes trabajan sin usar traje, mueren. ¿Por qué razón aprobaste esta regla? ¿Y cuál es exactamente el criterio para satisfacerte? Vestir de manera pulcra es la etiqueta más básica que los humanos deben alcanzar antes de adentrarse en esta sociedad. Además de tener un criterio claro, esta regla se ajusta perfectamente a mis gustos, respondió con sencillez el demonio de la línea de ejecución. En cuanto a tu última pregunta, no creo que necesite responderla. Dado que me comprendes tan bien y me ofreciste el nombre de línea de ejecución, ¿cómo no ibas a poder descifrar mis gustos? Al llegar a este punto, su tono llevaba en verdad un dejo de diversión. Kenji entrecerró los ojos, como si hubiera captado un punto importante. En la teoría de la línea de ejecución de su vida pasada, el traje era un criterio objetivo en el ámbito laboral. Quienes no llevaban traje no podían mantener su última pizca de decencia, lo cual les dificultaba encontrar trabajo, y en consecuencia caían por debajo de la línea de ejecución. El hecho de tener o no un traje es algo distinto de conceptos vagos e idealistas, como ser una buena o una mala persona. Es una condición desencadenante de blanco o negro. Llevarlo significa estar a salvo, no llevarlo significa cruzar la línea. Esto satisface el requisito de tener un criterio claro. En cuanto al criterio para satisfacer sus gustos, Kenji no necesitó pensarlo demasiado. El demonio de la línea de ejecución ya le había dado la respuesta, en realidad. Puesto que el nombre de la teoría de la línea de ejecución de su vida pasada, y la regla derivada de ella sobre no usar traje, lo habían dejado extremadamente satisfecho, entonces, siguiendo la misma lógica, podía simplemente trasladar directamente los diversos mecanismos ocultos de la teoría de la línea de ejecución sin ningún cambio, y no habría ningún problema. Tras haber aclarado la lógica del demonio de la línea de ejecución, Kenji ya no dudó más y lanzó la pregunta crucial final. ¿Qué pasa si la regla que establezco desencadena una ejecución, pero la otra parte no muere? Por ejemplo, si me encuentro con engendros capaces de revivir mediante sangre, o con humanos arma. Una sola regla solo puede surtir efecto una vez sobre el mismo objetivo, respondió con frialdad el demonio de la línea de ejecución. Si una regla se desencadena pero no logra matarlos, entonces esa regla ya no funcionará sobre ese objetivo. Si deseas ejecutarlos de nuevo, debes establecer una regla completamente nueva. Kenji apretó los labios, comprendiendo al instante. Esto significaba que, aunque la habilidad del demonio de la línea de ejecución era abrumadora, no era absolutamente invencible. Contra enemigos normales era, naturalmente, un golpe de otra dimensión, pero en cuanto se topara con un demonio capaz de sobrevivir a una ejecución, las cosas se volverían algo más complicadas. Dado que se necesitan reglas nuevas para terminar el trabajo, entonces, mientras vaya y mate más demonios débiles de nivel inferior, y siga acumulando constantemente la cantidad de veces que puedo establecer reglas, ¿no funcionaría eso? Kenji calculó rápidamente posibles vacíos en su mente. Guarda esos pensamientos oportunistas, el demonio de la línea de ejecución pareció leerle la mente por completo. Las reglas son intercambios equivalentes. El demonio ejecutado debe poseer un nivel de peligro equiparable. Si te limitas a matar demonios de bajo nivel con niveles de riesgo demasiado bajos, no podrás obtener la autoridad para establecer nuevas reglas. Parece que no solo no puedo establecer reglas a la ligera, sino que también tengo que encontrar la manera de maximizar la letalidad de cada una de mis reglas. Justo cuando Kenji calculaba en silencio para sus adentros, un golpe sordo resonó de repente desde la esquina de la habitación. ¡Pum! El cuerpo de Koben Higashiyama, ya debilitado por la malnutrición crónica, finalmente alcanzó su límite absoluto tras mantener una postura en cuclillas durante demasiado tiempo. Las piernas le fallaron, perdió el control de su cuerpo y se estrelló de cara, con fuerza, contra el suelo áspero. ¡Ah! Koben-kun dejó escapar un débil quejido de dolor, y el hilo de pensamientos de Kenji se vio interrumpido por aquel suceso repentino. Cortando la conexión con el demonio de la línea de ejecución, Kenji, de vuelta en la realidad, se acercó a ella y miró hacia abajo a Koben-kun, quien estaba tendida en el suelo con los ojos llenos de lágrimas. Capítulo 10.
El palo y la zanahoria, lo siento, lo siento. No fue mi intención. De verdad no pude resistir más, por favor, no me mates. Ignorando las marcas rojas en su cuerpo a causa de la caída, Kobeni se acurrucó en el suelo, luciendo completamente patética. Sin embargo, la golpiza, el regaño o el castigo peor que esperaba nunca llegaron. Kenji la miró, aparentemente reflexionando sobre cómo lidiar con Kobeni Higashiyama a continuación. La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Kobeni Higashiyama, ¿estás cansada? La voz inexpresiva de Kenji descendió desde arriba. No sonaba enojado. Al contrario, su tono llevaba una calma inesperada. Kobeni se quedó paralizada, una expresión de asombro cruzando su rostro. Levantó la cabeza con cautela, encontrándose con el ojo blanco puro de Kenji, y asintió de manera inconsciente entre sus sollozos. Sí, estoy muy cansada, duele tanto, una cosa es una cosa. En efecto, casi lograste que me mataran. Pero no solo dejé que el pasado quedara en el pasado, sino que además te salvé de aquella apuesta. Kenji se inclinó hacia ella. Sin importar lo cansada o lo miserable que estés ahora, sigue siendo mejor que tener tus partes del cuerpo arrancadas y morir en ese casino, ¿no es así? Kobeni se estremeció con violencia, la horrible imagen de cadáveres decapitados brotando sangre cruzando de nuevo por su mente. En comparación, aunque había perdido toda su dignidad y se arrastraba por el suelo como un perro, al menos seguía con vida. Sí, es mejor que morir, murmuró Kobeni en voz baja, aparentemente respondiéndole a Kenji, pero también intentando desesperadamente convencerse a sí misma. Al ver que sus defensas psicológicas estaban completamente destrozadas, Kenji supo que el momento era propicio. Cuando se trataba de entrenar a una mask, de entrenar a una subordinada, nada era más efectivo que el palo y la zanahoria. La razón por la que Kenji la había empujado a una situación tan humillante era para poner a prueba su límite absoluto, y luego encontrar la manera de hacer que lo siguiera obedientemente. Esta mujer lo había delatado en la mesa de apuestas sin un solo momento de vacilación. Como víctima, hacer que trabajara para él era una exigencia completamente razonable. Por supuesto, como toda transacción, él naturalmente contaba con las fichas correspondientes. Kobeni Higashiyama, eres una cobarde. Para sobrevivir, traicionarías a cualquiera. Y allá en aquel edificio, cuando viste aparecer a los agentes de seguridad pública, pensaste que estabas salvada, ¿verdad? Kenji soltó una risa suave. ¿Pero de verdad crees que a esa mujer llamada Makima le importa si vives o mueres? Al escuchar esto, Kobeni se quedó congelada de repente. Ella sabe lo peligroso que soy, y sabe que no le tengo ningún respeto. Kenji desgarró palabra por palabra la última ilusión de Kobeni. Y, sin embargo, te entregó a mí, completamente sola. Si yo hubiera estado de mal humor hace un momento y te hubiera cortado en pedazos sin más, ¿crees que Makima derramaría una sola lágrima por ti? No lo haría. Kenji pronunció el veredicto con frialdad. A los ojos de los altos mandos de seguridad pública, no eres más que una herramienta desechable para tantear el terreno. Este mundo es así de podrido. A nadie le importa si los débiles viven o mueren. Sin embargo, tienes suerte. El tono de Kenji cambió. Extendió la mano y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Kobeni, de manera muy similar a cómo se consuela a un perro callejero. La cálida palma posada sobre su cabeza le dio, de manera inexplicable, una extraña sensación de seguridad. Me debes una vida. Estoy razonablemente satisfecho con los intereses cobrados esta noche. Ahora, puedo darte una oportunidad. Mientras actúes como mi subordinada y logres satisfacerme, puedo ofrecerte cierto grado de protección. Ni siquiera los demonios podrán tocarte. Por supuesto, déjame dejar clara la fea verdad desde el principio. No esperes que arriesgue mi vida por ti. Esta protección se sostiene únicamente bajo la premisa de que no entre en conflicto con mis propios intereses. Kenji la miró desde arriba, su actitud suavizándose involuntariamente bastante. Pero aún así, en este mundo donde podrías morir en cualquier momento, esto ya es la garantía más lujosa que podrías llegar a obtener. Al fin y al cabo, definitivamente no existe una segunda persona en este mundo que te ofrecería un trato como este. ¿De verdad? Kobeni levantó la mirada, un anhelo intenso brotando en sus ojos. El requisito previo es que reconozcas con claridad tu situación y tu posición actual. Kenji retiró la mano y se puso de pie, erguido. Aquella aura opresiva tan propia de él se extendió de nuevo como una marea, dejando a Kobeni sin aliento. De ahora en adelante, voy a establecer 3 reglas entre nosotros. Memoriza estas reglas con cuidado. No las repetiré una segunda vez. Primero, no intentes traicionarme, ni mentirme.
Segundo, sin importar cuáles sean mis órdenes, ejecútalas sin condiciones. Tercero, no huyas sin mi permiso, ni filtres mi información al mundo exterior. Kenji se inclinó ligeramente hacia adelante, ese ojo de demonio blanco puro fijo en el rostro pálido de Kobeni, su mirada gélida. Si violas siquiera una sola de estas 3 reglas, te cortaré la cabeza yo mismo. No esperes que te dé una segunda oportunidad, ¿entiendes? Estas reglas absolutamente inflexibles se convirtieron en la única tabla de salvación para Kobeni, cuya mente en ese momento estaba en blanco y carecía gravemente de un sentido de seguridad. Ella había sido testigo de las habilidades de Kenji en carne propia. Entre las más de 20 personas presentes en aquella apuesta, todos solo pensaban en cómo escapar. Él fue el único que encontró un resquicio de supervivencia, contrató con aquel misterioso demonio, y obtuvo el inmenso poder para matar a Yumeno. Y ante la invitación de la señorita Makima, Kenji no solo la rechazó, sino que incluso se atrevió a tocarla con total desenfado y a hablarle con un descaro absoluto. Ahora que él le había hecho una promesa, Kobeni no dudaba ni un ápice de sus capacidades. Aunque Kenji tenía condiciones, si lograba obtener su protección, ya no tendría que preocuparse constantemente por cómo mantenerse con vida. Frente a la mirada abrumadoramente opresiva de Kenji, Kobeni no logró reunir ni un solo pensamiento de resistencia. En cambio, una extraña sensación de gratitud brotó desde el fondo de su corazón, haciendo que sus piernas reaccionaran instintivamente antes de que su cerebro siquiera pudiera procesarlo. Arrastrándose hacia adelante a gatas durante un par de pasos, Kobeni se lanzó hacia adelante sin contenerse, envolviendo con fuerza sus brazos alrededor de los muslos de Kenji. Sollozó. Entiendo, lo entiendo perfectamente. Jamás te traicionaré. Seré obediente, sin importar lo que me digas que haga, te escucharé obedientemente. Al observar a Kobeni aferrada a sus muslos, quien ahora había desarrollado una dependencia hacia él y no se resistiría sin importar cuánto la ordenara o la maltratara en el futuro, Kenji finalmente asintió con satisfacción. Muy bien. Recuerda tu promesa. Kenji desplazó la pierna con indiferencia, empujando suavemente a Kobeni a un lado, su tono regresando a su indiferencia inicial. Ve a vestirte adecuadamente, y luego búscame un juego de sábanas limpio. Ha sido una noche larga. Durmamos un poco primero. Ese sí. Voy enseguida. Kobeni se levantó del suelo con gratitud. Poniéndose de cualquier manera aquella camisa blanca todavía húmeda, ignorando por completo los botones mal alineados, comenzó a preparar frenéticamente la cama para su nuevo superior.